UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal UPSA Podcast Aprendiendo Juntos. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la inteligencia artificial en los negocios. Y en esta oportunidad nos acompañan tres grandes profesionales que, además de ser UPSA, son ingenieros comerciales, pero algo muy importante, que tienen mucha experiencia en este tema, que es inteligencia artificial. Me gustaría que cada uno, por favor, se pueda presentar. Antonio. Buenas, soy Antonio de la Vía, soy ingeniero comercial, como dice la licenciada María Esther, salió aquí de la UCE obviamente, y me he desempeñado en investigación de mercado, en análisis de comportamiento del consumidor, y actualmente estoy desempeñando como jefe de carrera de ingeniería comercial aquí en la UPSA, y muy contento de estar en este podcast. Excelente. Luis. Bueno, mi nombre es Luis, doy clases de modelación comercial aquí en la Universidad de los Chicos de último semestre de ingeniería comercial, y básicamente por otro lado también trabajo en una empresa que se llama tugerente.com como científico de datos. Excelente. Juanfer. Bueno, un gusto estar realmente en el canal UPSA Podcast, muy agradecido por la invitación. Yo igual doy clases aquí en la universidad, principalmente materias del área financiera y del análisis de datos y estadística, y bueno, me siento un poco mayor aquí compartiendo podcast con todos que fueron mis estudiantes hace ya poco más de una década, sí, aproximadamente. Sí, bueno. Sí, tampoco nos pongamos tan nostálgicos, ¿no? Sí. Así que bueno, un gusto compartir con ellos, que se han convertido en grandes profesionales y referentes en nuestra universidad y en el medio. Bueno, Juanfer, si usted se siente un poquito mayor, ¿qué diré yo, no? Que ustedes han formado parte de mis aulas en algún momento, los he visto crecer, y de verdad que ahora es un orgullo poder compartir esta mesa con ustedes. Hablando de este tema, que es un tema ya de todos los días, un tema que nos ha sorprendido a muchos, un tema que después de la pandemia creo que ha tenido toda una explosión bastante importante e interesante, que es la inteligencia artificial. ¿Y por qué no ahora relacionarlo con el mundo de los negocios? Y es aquí cuando me gustaría que podamos empezar a hablar un poquito sobre qué es inteligencia artificial, en qué consiste, sus características, tipos de inteligencia. No sé quién pudiese empezar a conversarnos de este tema. Juan Fernando, de repente, por favor. Claro. Bueno, el tema de la inteligencia artificial como concepto creo que es algo que ha permeado muchísimo, bien como lo mencionaba la licenciada María Esther. Estamos frente a una ola de adopción de una nueva tecnología. Personalmente yo lo comparo con lo que fue la revolución.com. Estamos frente a algo que prácticamente nos puede llegar a revolucionar las formas en las que trabajamos, pero conceptualmente la inteligencia artificial no es otra cosa más que la aplicación de modelos, llamémosle predictivos, estadísticos, que manejan grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de información. En la medida que sean bien alimentados, va a tener una relación, creo que importante, en la medida en que tengamos nosotros la capacidad de explotarlo como corresponde. Y obviamente siempre todo termina en el mundo de los negocios, porque yo siempre he dicho que si algo se puede resumir en dinero, automáticamente entra en nuestro campo de acción, que es el de poder encontrar la mejor manera de presentar una alternativa de decisión. Correcto. Y Luis, cuando hablamos de esta inteligencia artificial, ¿cuántas tenemos? ¿Qué características hay? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles han sido las que realmente se han masificado, ¿no? Primero en el colectivo del ciudadano común y corriente, pero ya además en el mundo empresarial. Bueno, tipos de inteligencia artificial, creo que la que hizo popular el tema como tal es el tema de los LLMs, ¿no? Los Large Language Models, o los, ¿cómo lo diríamos? Los modelos de lenguaje amplio, por así decirlo. Que esto obviamente, de hecho, ni siquiera en su versión más nueva o en su versión 1.0, sino ya en su versión 3.5, si mal no recuerdo, que fue, hace unos meses atrás. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que se democratiza prácticamente un algoritmo que lo que hace es predecir la palabra más probable. O sea, básicamente es un asistente
Pero de inteligencia artificial, bueno, el campo de la ciencia de datos como tal hizo su boom en Estados Unidos y en otros países por allá por el 2010, solamente que digamos, para el ciudadano a pie o para las personas que no se dedican a ese campo, no era algo conocido. Se empieza a hablar de ciencia de datos en el 2012, luego el 2015. En el 2017 se inventan o se crean los famosos transformers, que vendrían a ser básicamente esos algoritmos de redes neuronales con los que trabaja ChatGPT, BART, etcétera. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante entender de que hay toda una historia detrás. Y peor todavía si nosotros hablamos de que más allá de la ciencia de datos, todos estos modelos son alimentados, como Juanfer mencionaba, con modelos de análisis que, bueno, por ejemplo, la red neuronal fue inventada en la década de los 50, ¿no? Fue planteada en la década de los 50, modelos probabilísticos aún más antiguos. Entonces, todo tiene su historia, creo yo, pero recientemente con los LLMs es que todo explota. Correcto. Y Antonio, si en tu experiencia laboral sobre todo, quizás ahora muy cercano con el tema de la educación, pero que has estado en los ámbitos empresariales, ¿cuál es la que ha estado de mayor uso? ¿Cuál ha sido la que ha generado un aporte mayor últimamente en lo que es inteligencia artificial, en los negocios, en las empresas, que está siendo utilizado de manera amplia y por muchos usuarios dentro de una misma organización? Lo que he visto, empezando con las que mencionaron, de lenguaje, de que te respondan de manera verbal, y creo que no ha sido una, sino ha sido una mezcla de varias, han tenido que utilizarse varias. Y lo que hizo el boom fue que estas inteligencias nos respondan, como Chat, como Bard, como You, o otras que aparecen. Pero lo interesante es que pudimos mezclar varias y utilizar otras de imágenes. Creo que el tema de ser visual atrajo a más personas, atrajo a otro ámbito de la empresa, a la parte creativa de poder, ya no... Me acuerdo que antes teníamos que buscar imágenes y buscar sin fondo, sin marcas de agua, sin todas esas vainas que tenía, y ahora podemos escribir lo que queremos y ya nos va a botar algo lo más similar posible a lo que necesitamos. Entonces, como que nos dio una parte visual que tal vez el lenguaje escrito no nos daba. Entonces, eso fue algo bastante interesante para las empresas. Obviamente con los códigos nos daba algo visual, pero algo más visual para el común que no lo vemos era la parte marketera, digamos. Ok, que es lo que al final y al cabo permite una toma de decisión, la opción de elegir. Sí, nos ha tocado, no hemos visto, que hemos convivido, hemos charlado, no soy de números, soy más visual, mostrame un gráfico, mostrame unos colores, mostrame esto, entonces... Y es lo que nos ocurre en los directorios de las organizaciones para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Tenemos que ver información, y mejor si lo vemos de una forma gráfica, ¿no? De una manera donde podamos ver las diferencias y podamos tomar a partir de ello una decisión. Exacto. Juan Fernando, en algún momento me recuerdo que estábamos viendo un videíto por ahí, obviamente que era un tema relacionado a inteligencia artificial, y tan de repente nos llenamos de miedo, ¿no? Porque decíamos, bueno, inteligencia artificial al final y al cabo es una máquina que está preparada precisamente para poder hacer tareas inteligentes más que uno, ¿no? Entonces, ¿qué hay de eso, Juanfer? Esa es una anécdota espectacular. O sea, al final de cuentas, creo que fue en la reunión de docentes que tuvimos en el pasado semestre, ¿no? Justamente la idea era poder compartir y motivar a todos los docentes de la facultad justamente al uso y a la adopción de este tipo de herramientas como parte natural del proceso educativo, como se ha venido haciendo, como ya es parte, creo, de la rutina, por lo menos de toda la facultad de ciencias empresariales. Y justamente hicimos un video con una aplicación, un aplicativo de inteligencia artificial que simulaba a un avatar hablando. Claro, y el discurso estaba muy bien armado, ¿no? Que también, dicho sea de paso, salió de otra de estas inteligencias artificiales. Exactamente. Claro. Entonces, y al final el video terminaba diciendo: este es el reto que les dejo después de explicar que era un video creado, soy un avatar, lo que acabo de decir lo escribió una inteligencia artificial. Hasta ahí todos iban bien, hasta que les dice, y ese es el reto que les dejo a ustedes, profesores de la UPSA. Correcto. Y ahí se dieron cuenta de que realmente era algo que no lo bajamos de YouTube, que no lo descargamos de ningún lado, simplemente que lo hicimos literalmente el día antes, ¿no? De la reunión. Y pareciera que cobró vida. Sí.
Sí, creo que publicaste un pequeño video sobre eso que decía, esta persona no es real, pero el mensaje sí. El mensaje Así sí. es, era, Correcto. sí, me acuerdo. Correcto. Y cuando hablamos ya, bueno, que son yo creo que son las barreras, ¿no?, que tenemos que cruzar en el mundo empresarial. Creo que no le tenemos que tener miedo y más bien tenemos que fomentar el uso, pero el buen uso de estas inteligencias artificiales. Cuando buscas un poquito por ahí información, cuáles son los beneficios de poder utilizar lo que es inteligencia artificial en el mundo de los negocios, pues se habla mucho de lo que es la automatización de tareas, el tema relacionado a la eficiencia, el poder apoyar a las tomas de decisiones, el poder llevar a las empresas al tema de la innovación. ¿Podríamos dar algunos ejemplos de algunas empresas que nosotros sepamos que ya están utilizando inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿en qué tareas han sido automatizadas? O de repente dentro de nuestros mismos ambientes laborales ya tenemos tareas automatizadas utilizando inteligencia artificial. Sí, bueno, me parece que las empresas vienen utilizando inteligencia artificial sin darse cuenta. Correcto. Desde hace bastantes años ya. Por ejemplo, para hacer un forecast de venta, hace uso de un algoritmo de inteligencia artificial. Obviamente es un algoritmo supervisado, no supervisado, en el sentido de que requiere en cierta manera de entrenamiento. Todos requieren de entrenamiento, pero algunos algoritmos requieren de una supervisión extra, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo que pueda clasificar un correo entre si es spam o no es spam, ¿no? Ese tipo de cosas. Correcto. Hay otros algoritmos, por ejemplo, de predicción de forecast, que las empresas lo utilizan mucho, que también requieren de cierta supervisión dependiendo del modelo que se utilice, pero no nos habíamos dado cuenta que los estamos usando, y incluso muchas personas ahora no se dan cuenta que lo están usando porque están sesgados por ChatGPT, por BART y ese tipo de cosas. Ahora, porque se usó antes del boom de chat, entonces. Porque se viene usando desde hace muchísimo tiempo. Con otro nombre. Exacto. El nombre. Y con otro nombre. Es lo que yo siempre digo, empezó, o sea, y es complicado, porque este es un tema que yo siempre lo comento y capaz que ustedes me escucharon ya decirlo hace mucho tiempo, pero la estadística multivariante, que es la base de todo, sí, allá por el 2000 y llegando allá a la etapa del 2010, aquí entró el boom del data mining, después empezó a tomar el término de Big Data, después de Big Data le llamaron Data Science, después de Data Science empezó a popularizarse el término Machine Learning, después hablaron del Deep Learning y de ahí terminamos en el LLM, digamos. Entonces, al final de cuentas, todo es parte de la misma base. Es lo mismo, solo que los nombres a veces no... suena raro, ¿no? Pero es como estás diciendo, Luis, ¿no? Sabemos algo que no sabíamos que sabíamos. Que no sabíamos que sabíamos, que lo hacíamos. Por el nombre. Pero ahora, claro, como el tema de la inteligencia artificial nace de los, básicamente, ingenieros de sistemas, por así decirlo, entra en un proceso de producción que antes probablemente no había. ¿En qué sentido? Si se quiere crear un sistema de recomendación, esto tiene que entrar en producción en el sentido de que tiene que estar constantemente retroalimentado y no puede caerse. Si, por ejemplo, Netflix o cualquier plataforma de streaming va a recomendar una película o ese tipo de cosas, hace uso de probabilidades condicionales, que son las que Juanfer mencionaba, para poder hacer ese tipo de recomendaciones. Pero poner eso en producción... O sea, necesitas data constante. Necesitas data constante. Además de eso, tiene que estar versionado para que ese algoritmo no deje de predecir nunca, porque es parte de un producto, supongamos un e-commerce, ¿no es cierto? Correcto. Y además de eso, supervisar constantemente de que realmente esté recomendando lo correcto. Ese es el verdadero cambio de a cómo antes se utilizaban de una forma más manual, por así decirlo, las estadísticas. Correcto. La famosa matriz de confusión. La famosa matriz de confusión y todo este proceso, ¿no?, que se llama MLOps, de Machine Learning Operations, donde sigue un flujo que permite que todo el tiempo esté funcionando. Correcto. Antonio, ¿y en la educación? Ahorita que, bueno, jefe de carrera, de la carrera de Ingeniería Comercial de la UPSA, y en la educación, ¿cómo estamos utilizando este tema de inteligencia artificial? Hemos estado utilizando, o sea, nos hemos capacitado, hemos visto varias herramientas, hemos aplicado en algunas clases, puntualmente en las mías he estado viendo de
complementar base de datos que nos han llegado con información secundaria, que sea información real y no sea ficticia, como por ejemplo si me dan datos de ciudades o de países, qué más le pueden sacar como habitantes que nos puedan dar distintas inteligencias, sacar visualizaciones de data, mejorar redacciones. Nos ha ayudado bastante a mejorar la forma de escribir nuestras preguntas de investigación. No me entiende o no sé explicarme, pucha, lo meto de una vez a inteligencia, dame una versión más corta, más entendible y es más fácil de explicar. O sea, ayuda a que el alumno entienda, a que yo tal vez no sepa explicarlo y pueda explicarlo mejor o me den en palabras más simples. Entonces nos ayuda tal vez a ahorrar tiempo en la parte de volver a explicar lo mismo o mejorar. Correcto, y en el tema de los alumnos que se está fomentando bastante, ¿no? El uso de estas herramientas también está apoyando al desarrollo de una competencia muy importante que es el pensamiento crítico, ¿no? La lógica, ¿no? Porque al final del día creo que no todo lo que nos pueda dar BART, no todo lo que pueda salir en ChatGPT, podemos decir que es lo verdadero, el que le puso el punto final, sino que debe haber un proceso reflexivo al respecto. Y es lo mismo que cuando, esto parece copiado de una página web, esto lo hizo ChatGPT, esto lo hizo BART. Tiene su tono que te das cuenta al tiro, ¿no? Y además que estos algoritmos pueden alucinar. Y se le dice así, alucinación, son términos técnicos. ¿Están volando demasiado alto? En el sentido de que como lo que hace es básicamente estructurar un mensaje, puede que emite un resultado que parezca muy coherente, bastante razonable, pero en realidad está yendo para cualquier lado y puede no tener una validez. Entonces, uno de los principales retos con los que hoy los ingenieros, por ejemplo, están lidiando es el tema de la alucinación del algoritmo, ¿no? Del algoritmo. Sí. Que ahí lo más importante justamente es ese pensamiento crítico que traducido a esta nueva realidad es justamente el proceso de la ingeniería del prompting, digamos. O sea, el definir exactamente qué es lo que se requiere. O sea, y sin ir lejos, como bien lo decía Luis, hay algunos prompts que están diseñados para forzar al algoritmo a alucinar. Sí, los famosos jailbreak. El prompt injection. El prompt injection. Sí, eso exactamente. Es bastante interesante porque, por ejemplo, si supongamos un chatbot está diseñado para venderte pizza o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, si no hay un buen prompting, un usuario malintencionado y bromista, no necesariamente un usuario, bueno, digámoslo así, terrorista, sino un gracioso de por ahí, puede decirle al chatbot que está conectado claramente a ChatGPT o a cual sea, a través de una API, a través de una conexión, le puede decir, bueno, ahora sabes que deja de tomarme la orden y recítame un poema de, no sé, de cualquiera, del chileno, ¿cómo se llama? De Neruda, ponete, sí. Y si no hay un buen prompting, por ejemplo, puede suceder eso y se puede desviar totalmente. Sí, exacto. Increíble. Y el problema ahí es que si es un chatbot, el costo es por mensaje. Sí, tal cual. Sí. Y ahí el costo para la empresa se vuelve exorbitante justamente por una burrera que escribieron. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, es una locura. Tal cual, sí, porque ese algoritmo lo que hace es cobrar por tokens. Tokens es un input que se le da al algoritmo. Entonces, una palabra puede estar compuesta por ejemplo, por dos subpalabras. Por ejemplo, infeliz, ¿no es cierto? In y feliz. Entonces el algoritmo lo que hace es meter dos inputs que en realidad son una sola palabra y esos son dos tokens y un token tiene un precio. Entonces si es que nosotros se hace obviamente alguna especie de bucle o algo. Que nos vote una canción, que nos vote alguna cosa así. Exactamente, no tiene nada que ver y incluso te está costando plata. Claro. Bien. Tal cual. Juan Fernando, hemos visto los beneficios, lo importante que es subirse a este mundo y obviamente no tenerle miedo. ¿Hay alguna desventaja? ¿Hay algunos retos, costos asociados que el sector empresarial tenga que asumir precisamente para que su organización esté ya ligada
a aquella inteligencia artificial que va a ser positiva, que va a poder utilizarla y va a poder generar mejores tomas de decisiones, información, captación, ¿no? Fidelización del cliente, etcétera. ¿Hay algún reto que se tenga que asumir por ahí? Yo me gustaría responder eso en un término micro para la empresa y en un término macro a nivel sociedad. Correcto. Al final, en términos micro, para la empresa yo creo que la principal barrera es cultural. O sea, al final del día es aceptar de que existe este tipo de herramientas que están al acceso prácticamente de cualquier persona con una conexión a internet y no necesariamente hablando de una computadora, es lo que estábamos charlando. Ya hay algunas aplicaciones de inteligencia artificial que ya tienen sus versiones para celular, para móvil. Y de voz todavía. Y de voz, ¿no? Es fantástico, ¿no? Es lo que estábamos charlando. Yo, normalmente mientras voy manejando, a veces me acuerdo de algo, le pido que me haga la búsqueda en un mensaje de audio y ya hasta que después lo lee. Llego a destino, y abro la computadora y ya como están conectadas con la misma cuenta, me bota el resultado que le pedí mientras manejaba, ¿no? Entonces, hay realmente muchas ventajas, pero el problema, me parece que el principal reto va a ser una adopción cultural progresiva y obviamente el problema es que esa adopción cultural va a traer un problema, llamémosle a nivel macro, que justamente cuando existen este tipo de revoluciones, que particularmente yo lo considero es una nueva revolución industrial que estamos enfrentando al final del día, una revolución digital que se ha convertido ya en una revolución industrial porque ha afectado muchos procesos, es que este tipo de revoluciones traen consigo procesos en los que ocupaciones, no digo profesiones, sino ocupaciones, tareas puntuales, dejan de ser necesarias en las organizaciones. Ahora, obviamente, la ola de recambio que tiene que haber es que se crean nuevas posiciones, nuevas competencias, exactamente, y obviamente esas personas lo ideal es que sean reorientadas hacia las nuevas competencias. ¿Cuál es el problema? El problema en todo este tipo de procesos cíclicos es el rezago que queda sin poder subirse al tren. Exactamente. Y en ese sentido, Juan Fernando, ¿qué sugerencia podemos darle a las empresas? Porque el que se queda fuera, el rezago puede ser un talento muy valioso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahí, ¿qué le toca a la empresa? ¿Capacitación? Necesariamente creo que es un tema que se trabaja muy bien desde la universidad y es la oferta de capacitación continua, formación continua. Y a ese tren tiene que apuntar el nivel ejecutivo de las empresas. Al final del día, el talento humano que hoy por hoy tiene probablemente cumpla con todos los requisitos para llevar a cabo las funciones o las tareas previas a esta explosión, llamémosle así, tecnológico, digital, cultural. Pero ese talento humano al mismo tiempo tiene un conocimiento propio de la empresa, de las funciones, de los procesos, que como bien lo decía, no se puede desaprovechar. Entonces, ahí el incentivo tiene que ser formemos a las personas, cambiemos la cultura, abramos un poco el espectro, llamémoslo así, mental, porque hasta la fecha yo conozco empresas que, por ejemplo, tienen bloqueado el acceso a Internet a sus empleados. Correcto. Y no hablo de empresas que sean fábricas, ¿no? O sea, estoy hablando de empresas que tienen procesos administrativos, o sea, su acceso es... No es el tema de bancos o esas restricciones. Ni siquiera. Son propias de políticas propias de las empresas. Propias de las empresas y más que de las empresas suelen ser hasta temas personales de los gerentes propietarios. Correcto. Esas son taras mentales más que todo de cierta... Por eso digo, hay que abrirlo y entenderlo, ¿no? Al final de cuentas, obviamente eso a nivel de empresa, pero a nivel persona también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? O sea, yo creo que es importantísimo. Ser receptivos para toda esta nueva información. Por supuesto. Actitud de voluntad, ¿no? Sí. Para subirte a esto, ¿no? Para estar también en la onda y sobre todo, si es que realmente querés estar en el ámbito laboral, formar parte de ese 30%, ¿no? de empleabilidad del sector empresarial que hay en Bolivia, que mueve, tenés que subirte a la formación y a la capacitación continua. Si no, entramos al 70%, a la informalidad. Pero esto es histórico, ¿no? Porque inicialmente, por ejemplo, las personas estábamos muy concentrados en producción agrícola, en la época de la revolución agrícola. Luego
pasamos al tema de la industria y de ahí empezaron a nacer las empresas de servicio. Entonces nos fuimos moviendo, claro, con el tema de la revolución industrial, nos fuimos moviendo a servicio. Pero ahora la pregunta es, y lo que decía Juanfer me parece muy válido, que hay gente que va a quedar rezagada porque la diferencia entre esas transiciones y esta nueva es que hoy por hoy ya se está automatizando tareas cognitivas. Totalmente. Y eso no era así antes. Eran tareas de mano de obra y ese tipo de cosas, ¿no? De fuerza bruta, de temas manuales. Total. Luis, un ejemplo de una tarea cognitiva que en tu experiencia empresarial yo sé que la has visto. Un ejemplo. Un ejemplo, bueno, aparte de atención al cliente, por ejemplo, algo que me parece súper curioso, súper interesante es el tema del budget allocator que se conoce, que es básicamente el localizador de presupuesto para un área específica. Por ejemplo, medios. Ya. Entonces, el equipo de marketing de Meta, antes Facebook, ha desarrollado un algoritmo que se llama Robin, que es un algoritmo de inteligencia artificial, donde uno alimenta a ese algoritmo con toda la data histórica que tendría de inversión en medios y lo que hace es una optimización. Entonces, ¿qué pasa? Claro, muchas empresas contratan agencias para, obviamente, optimizar medios o incluso tienen personas dentro de la compañía que estarían encargadas de esas optimizaciones. Entonces, ese es un caso bastante práctico de cómo se puede automatizar algo y a lo mejor si tenías 3, 4 personas, pues tener a alguien que trabaje con Robin. Otro caso, por ejemplo, que se da mucho en la academia, o sea, que la academia expone mucho es el tema de los créditos y los riesgos crediticios, ¿no? Ya. Tenés datos de banca, un algoritmo, un scoring que te dice si es que la persona puede o no entrar en default, pero resulta de que ahora, si tenías, no sé, un grupo de 5 personas, puedes tener un algoritmo que te ayuda a predecir mejor incluso que una persona natural, y en vez de tener 5, puedes tener 4. O menos que estén supervisando, lo que decías, que estén revisando constantemente, nada más. Sí, total. O aleatoriamente uno que otro caso para ver si... Exactamente, podrías tener gente ahí, o lo que podría ser peor incluso, porque todo tiende a democratizarse. Que ahora puedan haber plataformas que vos simplemente contratás una plataforma que es un software as a service, y esa plataforma lo que hace es ofrecerte un algoritmo predictivo de mora. Sí. Entonces ya ni siquiera vas a necesitar, o sea, realmente vas a prescindir de gente. De gente. Sí, exactamente. Y realmente yo creo que es importante saber, y ahí tenemos un equipo de profesores que está haciendo una investigación precisamente en el sector empresarial, de cuánto realmente están utilizando las empresas el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y si bien hablamos y vemos que, como bien dice Luis, hay una democratización, que en mi caso yo digo es una masificación, ¿no? Porque es como que está llegando a todos, ¿no? Y que está a un clic de una descarga, a un clic de repente de hacer un pago que no es muy caro en algunos casos, ¿no? Pero esta primera, el levantamiento de información, de verdad que como que no está tan democratizado, ¿no? En el ámbito empresarial. Entonces ahí discutíamos ahora con Antonio estos resultados, y Antonio, no sé si los podés comentar. Sí, algunos de los datos interesantes que nos compartieron, gracias Mariela por si acaso por los datos, sí. Y Freddy que nos los compartieron para hacer un poco. Perdón, Mariela de los Ríos y Freddy Pacheco, 2 docentes de la universidad, precisamente están haciendo esta investigación. Y nos decía, entonces sus resultados salieron de un 16% nunca habían escuchado nada de inteligencia artificial. 40% dice que lo utilizaron algo, de alguna medida. 75% dijeron, sí, he usado algo poco directamente. ¿Para qué? Procesamiento de datos y automatización. Son las 2 variables más destacadas. Un tema interesante que me gustó de uno de los puntos era ¿qué les preocupa a las empresas? ¿Qué les preocupa más adelante? Y bueno, 4 puntos fuertes, pero una diferencia pequeña. La toma de decisiones éticas era la principal decisión. La segunda, ¿Hay alguna profundización sobre eso? No había una respuesta. Por ahí habría que hablar con ellos, no sé. Sería interesante. No, y quizás es un tema que tengamos que abordar aquí. Sí. ¿Por qué hay un tema ético aquí en el tema de inteligencia artificial? Totalmente. ¿No? ¿Y qué entienden por tema ético directamente? Correcto. ¿Qué es la toma de decisión correcta? O si ya, lo de conversar con Esther, si hay una decisión ya no por
porque soy el que sabe, porque soy, sino ya por datos reales. Por datos. La privacidad también, miedo a la privacidad, que se divulguen mis datos, es bastante alta. Falta de personal, lo que decíamos. Nos va a faltar personal para poder utilizar estas cosas, pero antes de eso se le preguntaba si los habían capacitado a su personal y 10% dijo que habían capacitado. Claro, sí, sonaba contradictorio, pero cuando te das cuenta en realidad que no conocen el potencial. Y había otro 10%, 10 o 11% que decían no creo necesario capacitarlos. O sea, lanzarlos a la piscina y que aprendan. Y que aprendan. Y un tema más bajo era, como cuarto lugar o más bajo, el tema de costos. Porque tenemos opciones gratuitas. Totalmente. Sí, tenemos opciones totalmente. gratuitas. El tema de costos no es tan necesario, no se ve tan necesario como tal. Hay muchas que son de libre acceso, ¿no? Y que pero son para muy llegar útiles. a un nivel más profesional, a un nivel más adecuado, necesitamos ya meter plata. Pero bueno, seguramente aún, no han hecho una relación costo-beneficio, seguramente. Es lo más probable. Es lo más probable. Es lo más probable que es lo más probable. Justo lo que dice antes, decían que si habían visto los riesgos o no habían visto los riesgos. La mitad de las empresas dijeron que sí habíamos visto algunos riesgos y la otra mitad que no. Entonces no creo que hayan hecho las empresas un análisis como tal. El tema en sí es que es algo desde el punto de vista del colectivo y del imaginario del ciudadano de a pie, es nuevo para ellos. Sí. No es nuevo, y coincido con lo que decía Luis, o sea, no es nuevo en el sentido de que lo venimos aplicando ya hace bastante tiempo. Pero ha llegado a nuestra realidad, nos ha tocado la puerta recién. Claro, o sea, nos ha golpeado, o sea, no nos ha tocado la puerta, nos ha venido a golpear, claro, una patada voladora. Y como resultado, yo creo, ¿no? de la pandemia por la cual pasamos, creo que es ahí ese golpe. Doble golpe ahí, ¿no? De que ha impulsado con este tema. O sea, al final del día, creo que estamos en una etapa muy incipiente como sociedad para pensar en justamente en que empresas realmente entiendan los beneficios, los grandes beneficios que pueden tener de esto. O sea, realmente, personalmente yo no veo hoy mi día a día sin el acceso a este tipo de tecnología. O sea, porque lo empezamos a usar, pero hay muchos que no lo han empezado. Y aún no lo usan. Por eso digo, es un tema, hoy es un tema muy, muy incipiente. Ahí me hace acuerdo al proceso que ustedes lo deben conocer bastante bien, igual el proceso de adopción de una nueva marca, una nueva tecnología. De acuerdo a eso, que es la famosa campana de Gauss, que va yendo a poco, dice más o menos, la teoría dice, los innovadores que son los primeros en tomar este tipo de tecnología son el 2.5% del mercado. Luego vienen los seguidores, que más o menos es un 13,5%, llegaba a suma de 16%. Luego viene la primera mayoría, que es el 34%, luego otro 34% como segunda mayoría, y ahí quedan los rezagados, que son el restante 16%. O sea, ahí armamos, digamos, la forma de la campana. Yo creo que hoy por hoy ya estamos en el primer y segundo tramo. Entonces yo le daría un poquito más de chance, hablando ya como sociedad a las empresas, para que entiendan este tipo de beneficios. Sé que hay mucha difusión del tema por parte de la academia, sé que la universidad lo está haciendo por su parte, y bueno, parte de eso es justamente este tipo de iniciativas como este podcast, que dicho sea de paso está de lujo, verdad que me encantó la sala, tema aparte, pero realmente creo que es importante hacer actividades como esta, empezar a difundir los beneficios, que la gente le pierda el miedo y que finalmente lo pruebe. La otra vez estábamos en una capacitación justo de una empresa y les pedimos lo básico, abran chat, abran bar, abran esas cosas. La mitad estaba iniciando recién sesión. Y estamos hablando de una empresa importante. Y una empresa importante. Y lo mismo me ha tocado en los alumnos en clase, abran, no habían iniciado sesión 30% tal vez. Entonces, la prueba, que esas son las pruebas porque son las más conocidas, ni siquiera lo han iniciado todavía. Y es por miedo a no saber qué hacer, cómo escribir, y es metiendo la pata. Y probando directamente. Es prueba y error. Ahora, hay un tema que es muy válido, que es el tema de la privacidad. Eso. Ese tema es bastante... Bueno, hay que tener cuidado y yo creo que hay algunas preguntas que habría que hacerse con el tema de la privacidad. Por ejemplo, ¿por qué Google votó a un empleado por usar BART? Es decir, por meter su código a BART y pedirle que lo mejore o pedirle que le haga una tarea. Terminó votado de la empresa, pero si BART ha sido creado por Google, ¿por qué tendría que haberlo votado?
justamente por el tema de la privacidad. Aparentemente. Entonces, hay ciertas tareas que creo que las empresas podrían hacer, inicialmente trabajar con información pública, como sus precios, ese tipo de cosas tal vez, que podría ayudarles mucho, pero sí hay que tener cierto cuidado con información muy confidencial. Muy delicada que pueda afectar. Totalmente. Y es ahí donde surgen los temas éticos precisamente de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entre ellos está precisamente el tema de seguridad, la privacidad, como bien lo decía Luis, el tema de la discriminación también. Entonces, ¿qué le toca a las empresas, Luis, ya que lo toca el tema, qué le toca a las empresas precisamente para poder abordar y minimizar, ¿no? Estos temores de seguridad, privacidad, etcétera? ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿No? Y esto es bastante importante poderlo mencionar, porque creo que el sector empresarial que quiere ser competitivo, que quiere tener, siempre apuntar a la eficiencia, a la productividad, etcétera, ¿qué debería hacer para minimizar y abordar y entrar de pleno con lo que es inteligencia artificial? Si yo pudiese dar un consejo, que es el principal, es no abordarlo a ciegas, ¿no? ¿Ya? Es decir, hay ciertas cosas que son experimentables, como el tema de, por ejemplo, ChatGPT, pero a la hora de utilizar inteligencia artificial para otro tipo de tareas, tendría que contratar o hacer uso de un recurso que tenga entendimiento sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, IBM, que se supone que es una empresa, bueno, que está, obviamente no, es una empresa grande ahora, ¿no? Y madura, pero desarrolló un sistema de inteligencia artificial para reclutar programadores. Bueno, resulta de que ese sistema había sido acusado de discriminador porque dentro de sus variables predictoras estaba el sexo de la persona o el género. El género. ¿Qué era lo que sucedía? Que hizo una lectura, obviamente, de que era más, porque bueno, ¿cuál era la variable dependiente? Aparentemente era que la persona tenga un buen rendimiento y dure cierto tiempo en la compañía. Y había el caso en el que, bueno, al tener una muestra desbalanceada, decía de que más hombres duran más en las empresas. O un hombre tenía más probabilidades de durar más en las empresas y aparte tenía más probabilidades de ser mejor programador. Entonces, son ciertas cosas éticas con las que creo que hay que tener muchísimo cuidado para poder trabajar. Perfecto, Juanfer, si pudiésemos complementar con este tema, que creo que es de vital importancia, ¿no? Sí, totalmente. Esto me hace recuerdo justamente a un caso similar en otro ámbito, que es el caso, no sé si recuerdan, de un movimiento que se organizó a través de Reddit para modificar los precios de las acciones. Stonks se llamó el movimiento. Espectacular. Qué bueno. Que al final fue, un poco para comentarlo, fue una coordinación de personas. Un grupo grande. Un grupo enorme se hizo, que intencionalmente decidieron rescatar a una empresa que estaba prácticamente que la estaban ahogando. La estaban ahogando financieramente y decidieron rescatarla simplemente con la compra de acciones. Era un retailer de videojuegos, exacto, ¿no? Un retailer de videojuegos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Una coordinación de un grupo de un grupo muy pequeño, o sea, de una unidad muy granular en el sistema, logró modificar el sistema. O sea, estamos hablando de la bolsa de valores. Ahora, si llevamos ese ejemplo al caso que plantea Luis, que es totalmente coherente hablar de muestras desbalanceadas, si es que existe una mala manipulación o un mal input al modelo, ese modelo al final de cuentas puede estar asignando, como decía, algún problema dentro de lo que sería el resultado, ¿no? Pero más allá de eso, si bien es un tema que debería preocuparnos, yo soy un fiel defensor, y para mí es casi un mantra de vida, que dato mata relato. Correcto. Entonces, si dato mata relato, tenemos que basarnos en data dura y al final del día la productividad mejora con este tipo de herramientas. Lo que sí, evidentemente, es que hay que tener cuidado en cómo se alimentan para que nos den resultados razonables, resultados que no caigan en este tipo de problemas, y al final de cuentas tenemos que empezar a desmitificar, a sacar un poco la neblina que tenemos al frente y empezar a trabajar con eso, ¿no? O sea, dato mata relato.
Correcto. Sí, tengo un punto más ahí, perdón, ¿Sí? María Esther, sobre sugerencias, no tanto éticas, sino de implementación. Ujú. Creo que Juanfer ya lo comentó, pero es el tema de cultura. Es el tema de cultura en el sentido de que normalmente quienes desarrollan este tipo de tecnologías son startups. ¿Por qué? Porque las empresas monstruos como Google, por ejemplo, ¿Burocracia sería por parte sí, de es ellos? un tema burocrático, es un tema de cultura. Para empezar, Google inventó Transformer, que es obviamente Ujú. el método. Pero entonces, ¿por qué él no lo terminó de desarrollar? Porque siempre está la reunión y la reunión para alinearnos para la reunión y no meter la pata y ese tipo de cosas. Entonces, Una de las tendrían características sería flexibilidad, entonces las empresas para poder... flexibilidad total. O Bien. sea, no, si, en Procesos caso ágiles. contrario, de hecho creo que por eso existen las startups. Y el Correcto. venture capital y esas para, cosas. para que sea la prueba Porque de estas empresas. Exactamente, Para ver si- ellos Exacto. mismos ponen dinero y si funciona bien y si no, no nos va a afectar en ningún tipo de sentido. Son inversiones de riesgo, ¿no? Tal cual. Correcto. Bien, vamos a ir concluyendo. La verdad que ha sido muy, muy productivo todo lo que hemos conversado y efectivamente como sector empresarial hay que romper y cruzar algunas barreras y creo que una de ellas que es el temor precisamente al tema de la privacidad, seguridad, todo eso se lo puede ir solucionando con procesos de formación, capacitación, contratando precisamente esos talentos que van a ayudar a que todos los procesos internos que puedan hacerse dentro de las empresas con ese propósito de ir a la eficiencia, a la mejora de tareas, eliminar la burocracia, el ahorro en tiempo, la implementación de lo que se llaman ahora las metodologías ágiles, por ejemplo, que viene de la mano con todo lo que es inteligencia artificial, necesita tener ese talento que pueda darle esa seguridad a las empresas. Entonces, a mí me gustaría, muy cortito, por favor, para que vamos terminando, alguna conclusión y algún consejo que nosotros le podamos dar a las empresas y a las startups también, ¿no? Porque como bien dice Luis, son los que más están utilizando, porque hay una prueba y error también, ¿no? Total. Estamos con la juventud y la juventud es un tanto más atrevida, ¿no? Y es normal, ¿no? A las grandes empresas les ha costado años y cuando la crearon para vivir más de 100 años, ¿no? Entonces, una mala decisión ahí puede matar empresa, ¿no? Entonces, también se tiene un justificativo al respecto. Entonces, una conclusión, por favor, para que vamos cerrando, no sé. ¿Empiezas? Antonio, por favor. Para las empresas tal vez sería revisar la data que ya se tiene porque necesitamos data para tomar decisiones. Muchas de ellas todavía la tienen data en papel y creo que vale la pena insertarla en algún método más fácil para poder traducir los resultados. También sería perder el miedo porque nuestra cultura empresarial todavía está muy, muy antigua mentalmente. Es una de nuestras, creo que, debilidades como sociedad. Perder el miedo a probar, sí, evitando temas muy, muy riesgosos, pero estamos en medio de ellos. Entonces hay que probar, hay que arriesgarse un poco y el costo-beneficio, creo que el beneficio es más alto para las empresas sobre lo que pueden obtener versus lo que se van a quedar atrás. Correcto. Luis. Bueno, creo que mi consejo, si es que pudiese resumir, es que hagan implementaciones, pero siempre bajo un marco estratégico, es decir, no implementar AI por implementarla, entender cuál es el valor que el negocio obtendría por la implementación, además de eso, entender cuál es el valor que los clientes o los potenciales compradores tendrían con una implementación. Adicional a eso, contratar al menos una persona o algún equipo, ya sea un proveedor que entienda de este tipo de cosas y poder armar un mapa de alcanzabilidad, no sé si decirlo así, en el sentido de que se pueda entender hasta dónde se puede llegar a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, Tener porque tiempos. uno de los motivos por los cuales mueren este tipo de proyectos e implementaciones es porque son a lo mejor muy ambiciosos, muy optimistas, entonces habría que tener eso bastante claro. Juanfer. Pucha, ¿qué decir después de escucharlos a estos dos personajes Perdón, grandes ¿Para qué profesionales? quedas Perdón, al último? como ¿No se ves? dice, me dejaron sin pregunta, ¿no? No voy a decir Yo estaba robando que no me toque De último. lo mismo que mis compañeros, pero
Y yo que voy a cerrar, ¿qué voy a decir? No, realmente yo pienso que para las empresas el tema de animarse es algo fundamental. Pensémoslo de esta manera, y es una analogía creo que bastante válida. Estamos hoy por hoy sentados conversando desde una universidad que va a cumplir 40 años, sus primeros 40 años, que empezó como una motivación y un sueño con una planificación que obviamente empezó mucho más pequeña de lo que es hoy. Si hacemos esa relación con, no solamente, yo les pongo el ejemplo de la universidad porque estamos aquí y porque desde aquí se está proyectando esta plataforma, pero también pensemos, por ejemplo, cuánto hemos cambiado como economía, como sociedad, como cultura en 50 años. O sea, todavía hay mucha gente que cuenta de que vio la primer loseta. O sea, y hablando ya en términos generales, estamos hablando de que estamos en un momento privilegiado de la historia, porque al final de cuentas nos está tocando vivir sucesos, podemos hablar de positivos, negativos, pero sucesos al final de cuentas que nos van a marcar. Si las empresas empiezan a tener conciencia de esto y empiezan a entender de que así como hace 50 años los que pusieron la primer loseta tenían una visión sin la certeza de llegar a buen puerto, hoy por hoy creo que podemos rescatar ese espíritu emprendedor, esa búsqueda constante de ser mejores, y esta es una herramienta más de las que tenemos. Como bien lo decía Luis, el tema de la planificación estratégica es clave. Sí. No hay peor viaje que el que se arranca sin saber hacia dónde va. ¿Sí? Es como decía el refrán, ¿no? Sin destino cualquier viento es favorable, ¿no? Entonces en este caso justamente hay que marcar esa hoja de ruta, pero sin perder ese ímpetu, creo que nos caracteriza, que es parte de nuestra cultura y que obviamente las empresas lo tienen, es cuestión de quizá despertarlo un poco. Correcto. Bien, ha sido un gusto de verdad compartir con cada uno de ustedes, y hay algo que queda muy claro, y creo que esto último que ha dicho Juan Fernando debe de llenar de mucha confianza al sector empresarial, la importancia de la planificación estratégica, ¿no? Y eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Eso lo hacemos nosotros, lo hacemos los tomadores de decisiones. La UPSA es un ejemplo muy claro, Juan Fernando. La UPSA, por ejemplo, ahora está pensada para el año 2034, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que la UPSA vaya hacia sus 40 años y con decisiones totalmente claras y con un norte. Ya pueden haber cosas maravillosas, innovaciones que se hace alrededor de la UPSA, pero hay un norte que está fijado al cual queremos llegar. Entonces, eso es lo que debemos hacer o deben hacer las empresas. Y como bien decía Luis, elegir cuál es la mejor, no es cualquiera. Elegir, tener un equipo que acompañe para poder romper las barreras de los temores propios de lo que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes, ha sido un privilegio para nosotros y esperamos poder estar en un nuevo programa con un nuevo tema interesante para todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias.